tardes a todos y bienvenidos al cuarto y último programa de esta serie de webinars sobre libertad de expresión, organizada por el Consejo de la Prensa Peruana y la Embajada de la Unión Europea en el Perú. Como han podido ver a lo largo de este último mes, en estos programas hemos buscado discutir temáticas relacionadas a la libertad de expresión en el Perú. En el último programa, del jueves pasado, como recordarán algunos de ustedes, tratamos la relación tirante entre el periodismo y el Congreso. Hoy día veremos la relación entre libertad de expresión, cobertura periodística y elecciones, ¿no?, en vista de la campaña electoral que tenemos ahora, con énfasis particular en la censura, autocensura y noticias falsas. Y en vista de la desinformación que circula por redes sociales, que ustedes también habrán podido ver, los invito a que entren a perucheck.p, que es una iniciativa de desmitificación de noticias falsas, o fact-checking, impulsado por el Consejo de la Prensa Peruana y varios medios de todo el Perú. Y en Twitter lo pueden seguir como Perú-check. Animo además a quienes nos ven ahora mismo a que nos hagan preguntas a través de las redes sociales. Las responderemos hacia el final del evento. Ahora invito al embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado, a dar unas palabras de bienvenida. Y muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Rodrigo. Un placer, una vez más, estar aquí con todos vosotros en nombre de la Unión Europea para seguir trabajando con el Consejo de la Prensa en esta asociación, esta colaboración que tenemos ya. Llegamos al término de estos 4 episodios sobre libertad de prensa y distintos aspectos de la vida democrática. Y creo que es fundamental que podamos hablar de estos temas, que haya una plataforma como esta donde distintos periodistas y donde ustedes, vosotros también, desde los medios sociales, podáis presentar vuestro punto de vista, hacer preguntas y animar un debate sobre la libertad de prensa, sobre la libertad de expresión y los distintos aspectos que son afectados por esta importantísima libertad. Hoy vamos a hablar de elecciones y bueno, a mí me gusta siempre decir unas pequeñas palabras al principio porque en realidad lo que siempre observo es que muchos de los problemas de los temas que se discuten aquí son temas que tenemos totalmente en común entre Europa, los países europeos, o sea, España, Francia, Alemania, los demás, y el Perú y los países de la región. En tiempos de coronavirus, ¿verdad?, cuando sabemos que los sistemas democráticos a veces están sufriendo ataques importantes, es fundamental que los países democráticos sigamos valorizando, visualizando nuestras grandes libertades, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, y por supuesto conectándolo con las elecciones, como es el caso esta semana, otra de las instituciones fundamentales de la democracia. Por lo tanto, libertad de expresión, libertad de prensa y elecciones son temas totalmente vinculados, concatenados. No existe el uno sin el otro. No puede haber libertad de prensa, no puede haber elecciones libres y democráticas sin libertad de prensa, sin libertad de expresión. Yo supongo que durante esta hora pues hablaréis de los temas pues, que también forman parte de la conversación y del debate en Europa, como por ejemplo pues, la transparencia de la cobertura mediática sobre las elecciones, un tema que también en Europa, ¿no?, genera polémica a veces y desde luego mucha discusión, del acceso a los candidatos y del acceso de los candidatos también para que haya una cancha nivelada, para que haya una igualdad entre los candidatos. También la importancia de darle distintos puntos de vista a los electores para que puedan votar de manera informada, ¿no?, y para permitir que los electores también entren en contacto con distintos puntos de vista, ¿no? Y ese es uno de los grandes riesgos que tenemos hoy en día, incluso en tiempos de pandemia, que solo escuchamos a veces lo que ya sabemos, las ideas con las que ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Y pensamos que nuestra realidad se ciñe a esa burbuja. En cambio, la libertad de prensa tiene la obligación y el deber de ampliar precisamente ese espacio para que haya un verdadero debate. Yo espero que el día de hoy tengamos una muestra de ese debate, de esa diversidad de puntos de vista y, por lo tanto, una vez más, encantado de estar aquí desde la Unión Europea y encantado de seguir trabajando con el Consejo de la Prensa. Muchas gracias y hasta pronto. Seguiremos trabajando con todos ustedes. Gracias, Diego. Pasemos entonces a discutir el tema más actual de todos, ¿verdad?, de las elecciones. Pero desde una perspectiva, por supuesto, como hablamos hace unos minutos, de cobertura periodística. Hay censura, autocensura o cancelación de discursos. Hay favoritismo en los medios de comunicación. Para ello están con nosotros 3 reconocidos periodistas: Alejandra Puente, conductora de TV Perú Noticias; Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura; y Valery Vázquez de Velasco, también periodista con experiencia amplia en televisión. Comencemos contigo, Alejandra, para seguir un orden alfabético. ¿Consideras tú que la actual cobertura periodística de la campaña electoral presidencial es sesgada? ¿Crees que se censura a candidatos?
Yo creo que cualquier campaña en el Perú, en general, es complicada de cubrir por un medio de comunicación, primero por la cantidad de candidatos que tenemos en la palestra. Con 17 candidatos, digamos, es difícil darles igualdad de espacio a todos y usualmente se priorizan criterios como quienes van arriba en las encuestas, hay una franja electoral que da el Jurado Nacional de Elecciones, pero digamos que más allá de esos requerimientos legales, se da prioridad a quienes están adelante en la carrera y cuando hay muchos candidatos es difícil discernir. Pero yo no soy de las personas que comparten, por ejemplo, que el ascenso en las encuestas de ciertos candidatos tenga que ver por el número de apariciones que han tenido en medios de comunicación. Tomando como ejemplo el ascenso de un candidato que salió, por ejemplo, desproporcionalmente en un medio de cable, que es un medio de cable en nuestro país, no tiene un alcance necesariamente multitudinario con respecto a la población total, pero creo que tiene que ver más con la calidad y el tono del discurso que utilizan los candidatos. Entonces yo creo que hay una tendencia internacional generada básicamente por la digitalización de las comunicaciones y las características de esta digitalización que tienden a priorizar discursos que afectan las emociones, polarizados, que generan debate, que generan diferencia de opinión. Y entonces el candidato o la candidata que más puede dominar esa capacidad para generar debate y poner un tema en agenda es finalmente el que termina siendo entrevistado en más programas de televisión, más programas de radio, sale en las portadas de todos los diarios, porque sus declaraciones altisonantes, entre comillas, vuelven el tema de agenda, lo vuelven la noticia del día y se vuelve necesario que todos accedan a esa versión o a esa declaración. Entonces, lo que sí creo que está sucediendo es que estamos cayendo en el juego de los candidatos, que es lo que suele pasar en las campañas, que ellos nos ponen un tema que saben que es controversial, que están buscando que sea polémico, nosotros lo agarramos como la zanahoria, ¿verdad?, el que busca el caballo, porque es un tema que despierta interés en la gente y entonces le damos más exposición y se vuelve como una especie de ruleta sin parar. En Estados Unidos, por ejemplo, se hablaba de cómo Trump hizo mainstream las noticias falsas al constantemente estar poniendo temas en agenda. Y ese es el juego, ¿verdad?, de las campañas electorales. Quien logra poner un tema en agenda es la persona que va a ser entrevistada, el candidato o la candidata de la que va a ser más tema de conversación en las casas, y entonces se va a diferenciar de los otros, que en este caso son 17, y va a poder seguramente aumentar en las encuestas porque genera mayor recordación. Entonces yo creo que más allá de se le da un espacio de unos minutos o un número de entrevistas en un medio de comunicación, tiene que ver con el manejo y la estrategia de campaña y la elección de los temas que se utilizan, y obviamente salir más veces en un medio de comunicación, por más chiquito que sea, aumenta la probabilidad de que una de las cosas que digas pueda generar, por ejemplo, indignación en tus opositores, y entonces ellos te ayudan también a volverte viral y conectar con gente que tiene una visión altisonante como la que acabas de compartir. Entonces, en este caso yo creo que es un tema más de que estamos cayendo en la estrategia de los candidatos como medios de comunicación que necesariamente un sesgo base que en principio la mayoría de los medios trata de evitar. En ese sentido, justamente lo que tú mencionabas, Alejandra, te pregunto a ti, Augusto, por un tema de esta semana. El politólogo Fernando Tuesta analizó la cobertura televisiva que reciben los candidatos presidenciales y comparó la cantidad de entrevistas realizadas con la encuesta de intención de voto de Ipsos de febrero. Y sorprendía, por ejemplo, que con un 3% de intención de voto, Rafael López Aliaga haya sido más entrevistado, por supuesto con 12 entrevistas de ellas en Huila. Sin embargo, Verónica Mendoza, con 8%, ha sido entrevistada solo 3 veces, menos que Keiko Fujimori y Johnny Lescano, por intenciones de voto similares. ¿Qué te dice esto? A ver, yo creo que sí es útil hacer esa comparación entre intención de voto y número de veces que han salido entrevistados o tiempo que han tenido en pantalla o en los diarios, en fin. Creo que son, mediciones interesantes para ver si es que efectivamente hay algunos casos de medios en particular que están teniendo una elección de a quién entrevistan
extraña, por decirlo menos, ¿no? Quiero referirme aquí a los medios que se entienden como tales, porque también hay algunos medios que lamentablemente parecen estar más al servicio de ciertas campañas políticas. Pero en fin, es información relevante. Ahora, creo que independientemente de eso, lo que tendríamos que pensar los que estamos en medios es si estamos poniendo en pantalla o en las páginas o en la señal de radio, digamos, los temas que son los que vale la pena discutir, ¿no? Porque yo a veces siento también que lo que ocurre es que se ha subvertido un poquito los criterios que deben guiar las elecciones periodísticas que se toman en los medios, y muchas veces estamos un poco tratando de priorizar aquello que sentimos que es más polémico o que va a generar más interactividad, digamos, más interacción en las redes sociales, en perjuicio de aquello que es más relevante o más pedagógico, ¿no? Yo creo que en campaña los medios de comunicación tienen que asumir un rol de explicarle los temas complejos a la ciudadanía, porque hay indudablemente muchos temas muy complejos que se están discutiendo en campaña, que tienen implicancias muy grandes para la vida diaria, digamos, de las personas, de los electores, y que a veces dejamos de lado simplemente porque pensamos que son muy densos o muy difíciles de explicar, y priorizamos más bien el escandalete, la nota sensacionalista respecto de tal o cual candidato, ¿no? Entonces, yo creo que la labor, digamos, de los medios en las elecciones no se agota simplemente en que haya una suerte de equilibrio entre el tiempo que se le da a los candidatos en comparación con las intenciones de voto que tienen, porque recordemos que las encuestas también son fotos de un momento y las cosas van cambiando, sino que me parece que los medios tienen que tener una agenda de explicarle a los ciudadanos qué es lo que está en juego en una determinada elección, cuáles son los ejes de disputa que marcan el debate político, cuáles son las propuestas, por qué hay opiniones distintas respecto a las propuestas, qué opinan los técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Informarse en una campaña es costoso, es indudablemente costoso para el elector. Y si lo ve uno en términos económicos, el valor marginal de votar es bastante pequeño comparado con el costo de estar bien informado. Entonces, lo que tenemos que hacer los medios es disminuir ese costo, que sea relativamente sencillo y barato, conveniente, digamos, para el elector poder estar al tanto de lo que pasa en la campaña, y a veces siento que no necesariamente estamos cumpliendo esa labor de manera conveniente. Valery, en tu caso, tienes una amplia experiencia en televisión, por supuesto. ¿Tú crees que desde allí se limita adrede la exposición de ciertos candidatos? O, como menciona Alejandra, más bien los medios televisivos rebotan su discurso explosivo o conflictivo. A ver, yo creo que, hola a todos, para comenzar, creo que lo que ha sucedido con este cuadro que preparó Fernando Tuesta es importantísimo, es interesante, está bueno ver cómo es que realmente se van midiendo las participaciones de los candidatos, pero no podemos comenzar con comparar lo que sucede en señal abierta, en señal cerrada, y con cómo funcionan algunas empresas privadas, como es el caso de Willax, que si bien no ha sido equitativa o si bien muestra claramente cuáles son sus preferencias o lo que les interesa realmente resaltar, es completamente válido. Entonces yo creo que la palabra censura para comenzar esta discusión no existe, ¿no? O sea, si estamos además en un país donde hemos vivido hace pocos años lo que se ha visto, por ejemplo, con el fujimorismo y con todo lo que sucedió con los canales, que era una real censura y que la información tenía una traba. Hay ahora una libertad, yo creo, tan amplia que cada uno puede decir lo que le parece, lo que ve, lo que puede enfocarse en lo que le parece conveniente. Y eso puede ser replicado en todas las formas, en las redes sociales y por quien quiera hacerlo. Entonces, la situación de los medios convencionales, tradicionales, las cadenas abiertas, en ese sentido, yo creo que trata de ser más responsable, trata de ser más equitativo, busca darle a las diferentes partes, por lo menos es la experiencia que yo tengo. Yo he trabajado la mayoría de veces en canales de señal abierta y ahora en un canal de noticias donde yo siento que se busca dar información a todos los candidatos o darles pantalla a todos los candidatos por igual.
lo que se ha visto en este cuadro, en esta comparativa de Fernando, toda esta me parece que te explica un poco cómo puede funcionar, pero justamente te demuestra que es completamente libre para las personas, para quien lo pueda ver, para quien pueda decidir. Y sí coincido con los compañeros que están en este panel en que no se está mostrando realmente lo importante. Una vez más, el foco termina llevándose a el sensacionalismo, a lo que llama más la atención, a lo que rebota más, a lo que produce más bulla, y no necesariamente a lo importante. Y al final nos quedan 40 días, si no son 38, para las elecciones, y no hemos escuchado realmente mayores propuestas. En el caso de Verónica Mendoza y su participación en Willax, sencillamente no me extraña que no esté, o me parece que es evidente que no iba a estar. Y en el caso de los demás medios, me parece que el cuadro muestra que va en una relación un poco más pareja. No llego a ver, más allá del candidato de López Aliaga, una situación ahí que nos pueda llevar a pensar que están tratando de cerrarle el paso a alguien, ¿no? Y en general, no creo que haya una línea editorial escondida. Creo que eso es lo principal que veo yo en esta situación. Al final es como claro, evidente, y para que el público lo pueda saber. No sé si contesto tu pregunta. Sí, claro que sí, Valeria, te agradezco. Y justamente quería ir a la última parte de la línea editorial escondida, ¿no? Porque una de las teorías de conspiración que existe alrededor del periodismo, o por lo menos del periodismo tradicional, es que hay un interés o económico, político, lo que fuera, ¿verdad? Y quería ir contigo, Alejandra, y preguntarte, tú también has trabajado en televisión y has trabajado también en radio y sabes cómo funciona el tema. Quisiera que me contaras un poco si también crees en esa línea de lo que decía Valerie, ¿no? Que no hay una línea editorial escondida, que no hay un interés ulterior por beneficiar a un candidato, solo algunos casos específicos, ¿no? Mira, yo creo que los medios de comunicación estamos en constante escrutinio y tenemos siempre las miradas puestas en nosotros, lo que hacemos, lo que decimos, que si entrevistamos a un candidato, que por qué le sonreímos a uno, por qué no le sonreímos al otro. O sea, todo lo que hacemos se mide al milímetro, y en ese sentido yo creo que, estamos mucho más expuestos, uno, a tratar de evitar esos sesgos, que es importante tratar, porque lo primero que nos enseñan en periodismo es que la objetividad absoluta no existe. Entonces lo más que podemos hacer es procurar buscar la imparcialidad, buscar ambas fuentes. Por eso tenemos estas dinámicas de debate con minutos exactos, ¿verdad? O sea, tratamos de ser lo más justos posible, pero evidentemente hay personas detrás de estos oficios, y cada persona tiene simpatías personales y opiniones personales que se unen seguramente también a las opiniones de las personas que manejan los medios de comunicación y a las personas que financian el manejo de sus medios de comunicación. Y todos estamos inscritos en sistemas, y especialmente en procesos electorales, todos tenemos, digamos, cartas en esa mesa, ¿verdad? Es nuestro país, estamos todos metidos acá, y por eso es mucho más fácil ser imparcial con la política de otros países que con la política del propio, ¿verdad? Pero yo creo que, de nuevo, se le da demasiado peso al rol que tienen los medios tradicionales para definir elecciones. En los últimos años no se ha hecho más que demostrar que los medios de comunicación, cuando se plantean el interés de elegir un candidato, no lo logran. Entonces, lo que vemos es que puede haber una intención, tal vez, pero esa intención se hace evidente y la gente finalmente va a tomar la decisión por quien considere que le habla más, y no con propuestas. Y yo sé que deberíamos hablar de propuestas, pero como funciona la gente, y nos han demostrado las redes sociales y la comunicación digital que se beneficia de apelar a nuestras emociones, nosotros, las personas, elegimos finalmente por simpatías, por valores, por quien creemos que piensa como nosotros, por a quien invitaríamos a nuestra casa a tomar un café, con quien nos sentimos identificados, entonces, porque le hablan nuestros problemas. Entonces, finalmente, yo creo que al margen de si hay o no un interés de influenciar, favoritismo por parte de los medios tradicionales a uno u otro candidato, creo que en este contexto hiperdigitalizado va a ser completamente irrelevante. Para ganar una campaña política se necesitan muchos factores. Exposición en medios es una.
manejo del discurso político, que hable con la gente, es otra, porque también hemos visto que hay candidatos que tienen todo el favoritismo de los medios y no conectan con la gente y simplemente no mejoran en su intención de voto. También la capacidad de hacer campaña física. Yo creo que sí es importante, que hay algunos candidatos que han crecido en intención de voto, que han estado en las calles, y eso se ve reflejado también en el acercamiento de sectores que no están tan conectados como tal vez la capital. Nos olvidamos que el país es grande y diverso. Entonces hay muchos factores que van a beneficiar que un candidato o no ascienda, y yo creo que el principal hoy en día, en una época hiperdigitalizada, es la capacidad de poner temas de debate en agenda. Muy bien, muchas gracias. Pasemos por favor al segundo bloque. Ahora vamos a discutir uno de los principales frentes de agresión a la libertad de expresión en el Perú y en el mundo en general: las noticias falsas, conocidas como fake news, y la desinformación. Te pregunto, Augusto, vemos hoy día que las redacciones se desbordan con la cantidad de mentiras y falsedades que dicen los políticos. Lo vemos ahora en la campaña también. La mentira es sencillo, es fácil, digamos, comentar una mentira y que salga por todos lados, sobre todo en redes sociales. Pero desmitificar, cruzando y corroborando información, toma mucho más tiempo. ¿Crees que se le puede ganar la batalla a la desinformación descentralizada desde el periodismo centralizado? A ver, la respuesta sencilla es no. Creo que la capacidad de generar información falsa es mucho mayor a la capacidad de detener esa información en tiempo real. Creo que, las tecnologías que hoy existen para crear falsificaciones profundas, lo que hoy se conoce como deepfakes, son muy, muy potentes, y tú puedes estar, ni siquiera son tan caras, ¿no? Es relativamente sencillo conseguir estas tecnologías para generar videos falsificando supuestas apariciones públicas de candidatos, por ejemplo, haciéndolos ver como si dijeron algo que no dijeron. Ese para mí es un problema en sí mismo muy, muy grande, ¿ya? Y la verdad que no tiene una solución en el corto plazo. Y es difícil pensar cómo se puede detener, ¿ya? Ahora, dicho eso, un poco en tu pregunta tú planteabas algo así como que los medios están asumiendo un rol de detener o desmitificar los fake news, y creo que eso es cierto en parte, ¿ya? Sí creo que hay un problema con los medios que no se puede soslayar, y es que lo que se ha visto en los medios a nivel internacional es la proliferación de un modelo comercial que lo que busca es generar una suerte de cámara de eco que inflama las preferencias políticas o ideológicas de un determinado grupo para fidelizarlos como clientes, usuarios, seguidores, followers de tal o cual medio, ¿no? Acaba de morir en Estados Unidos Rush Limbaugh, que es un ejemplo clarísimo de esto, y cómo, por ejemplo, luego cadenas televisivas como Fox News se han convertido en lugares donde básicamente se cuenta una historia que tú le escuchas en paralelo a lo que escuchas en MSNBC o en cualquier otro medio más bien liberal, según se entiende en Estados Unidos, y es como si te estuvieran contando películas completamente diferentes, ¿no? Para utilizar una metáfora cinematográfica, es como si estuviéramos en el multiverso, ¿no es cierto? Hay un universo que te cuenta Fox News y otro universo que te cuenta la cadena políticamente inclinada hacia el otro lado, y son completamente distintos, y la gente, si bien escucha los mismos hechos, tiene interpretaciones completamente diferentes, y ese es un fenómeno distinto al de los fake news, porque no es la mentira descarada, digamos, sino es una forma de ir contándote, de ir generando un relato de la realidad acomodado, digamos, a esa burbuja que tú quieres generar, y lo que está haciendo es metiéndole combustible a la polarización extrema que estamos viviendo hoy por hoy en nuestras sociedades. Y yo creo que hay muchos medios que están cayendo en ese juego por razones comerciales o quién sabe también por razones de interés político, y eso lo que está haciendo es está generando un nivel de fragmentación y división en las sociedades que yo creo que puede llegar al extremo de que sea insalvable, donde la gente ya no se pueda ver a la cara y decir que se interpretan o se entienden como interlocutores válidos porque uno está a un lado del espectro ideológico y el otro del otro lado. Eso a mí me preocupa. Creo que los medios se han convertido en muchos casos en un arma de división más que en un arma de ayuda, digamos, para la formación de consensos en sociedad. Y si eso no se puede hacer, simplemente las democracias no son viables. Así que creo que ese es un espacio de autocrítica para los medios en general. De acuerdo contigo, Augusto. De hecho, de acuerdo contigo. Valerie, la televisión y la radio tienen ritmos distintos, no son inmediatos. A diferencia de la prensa escrita, que todavía tiene uno un poco de tiempo para poder reflexionar, trabajar la edición. ¿Cómo enfrentar la desinformación desde allí? Es decir,
En la prensa, a mí puede comentarme un candidato presidencial una mentira, y yo tengo unas cuantas horas antes del cierre de edición para poder verificar esa data. Pero cuando es en televisión es más permeable de repente la mentira. ¿Cómo lo ves tú? No, en realidad es un riesgo, es un peligro, porque nosotros justamente en televisión, y supongo que en radio, Alejandra tiene más experiencia en eso, pero vamos informando minuto a minuto y tratamos de llegar con la noticia lo antes posible, pero eso es lo que te da un equipo, una producción, un respaldo, el medio responsable, ¿no? El hecho de que tú puedes confiar en tus productores y puedes saber que están dando en el momento de que te dicen al oído, ha muerto alguien, hay esta situación, están deteniendo a alguna persona, es casi en vivo, pero tienes un respaldo de gente realmente responsable que va a hacer ese chequeo, ¿no?, de la información. Y con los fake news, se está trabajando precisamente en ese sentido, ¿no?, para poder confirmar la información. En el canal ahora hay un segmento que se llama En Honor a la Verdad. Hay varios portales que están intentando de alguna manera también contrastar información. Se ve venir también una mentira, ¿no? Cuando hay una noticia que suena demasiado, que es demasiado estridente, ya tienes un poco el ojo y obviamente en un medio responsable, repito, o sea, cada medio puede hacer lo que quiera en el sentido de informar, por lo que antes estaba diciendo yo de la libertad de expresión finalmente que practicamos, pero lo ideal es realmente seguir los postulados del periodismo, y es lo que hacen los medios que yo sigo para poder estar, digamos que confiada en la información que recibimos. Puedes ir acercándote a las noticias reales en esa medida, ¿no?, en la que creas en los medios que consultas, que contrastes información rápidamente. Y en el caso de la televisión, como te digo, no eres solamente tú, sino tienes varias personas que te están apoyando y que van viendo la posibilidad de informar con la seriedad máxima que se pueda, ¿no? Eso en el vivo, eso en los programas de televisión que están transmitiéndose en directo, ¿no? Y luego lo mismo que decías de la prensa, en el caso de hacer reportajes o de armar noticias, bueno, tienes más posibilidad de contrastar, tienes unidades de investigación, tienes gente que está todo el tiempo, bueno, informándose y yendo a las fuentes para eso, ¿no? Alejandra, tú has investigado y personalmente has liderado iniciativas para contrarrestar las noticias falsas, ¿no? A través del fact-checking, por ejemplo. Pero el fact-checking también está sujeto a sesgos y censura, es decir, no es completamente objetivo. La objetividad periodística al 100% sabemos que no existe. Por ejemplo, se puede desmitificar una noticia con fuentes parcializadas, ¿no? En pocas palabras, el fact-checking pierde su idea de fact o de hecho, o eventualmente habrá que tener pues, un fact-checking del fact-checking, y así vamos a llegar hasta el final de los finales. ¿Tú crees que es así? Definitivamente sí, y yo tengo aquí una opinión personal después de haber investigado mucho sobre esto, porque en verdad, te soy sincera, yo soy una persona en general muy equilibrada. A mí no me gustan los extremos de ningún tipo, porque siento que la única manera de avanzar es encontrar consensos y equilibrios. En general es mi estilo, incluso mi manera de hacer periodismo. Siempre trato de buscar el equilibrio y por más que uno pueda tener tal vez cierta inclinación por algo, hay que siempre escuchar al otro lado y encontrar un equilibrio. Pero en el punto del fact-checking no sirve, no contra las noticias falsas. Ese es mi descubrimiento personal. ¿Y por qué no sirve? Porque el fact-checking no despierta ni media emoción, es como la avena. La avena, sin azúcar, sin nada interesante, no interesa a nadie. Pero si tú le das a alguien una hamburguesa o le das a alguien un helado con triple foch, eso sí va a despertar interés, y lamentablemente las fake news son el helado y la hamburguesa, y el fact-checking es la avena sin nada. Entonces, yo creo que si bien nosotros tenemos que hacerlo, porque es la única manera que además se ha demostrado para que el periodismo se diferencie de las redes sociales y las noticias falsas,
y de la opinión de cualquier vecino o cualquier persona hablando sobre un tema, y es la única manera de generar periodismo sostenible. Es decir, nosotros deberíamos estar constantemente bajo una ética y una fiscalización de información personal antes de emitir cualquier tipo de información, sea en el medio que sea, radio, televisión, por más difícil que sea. Esto es una responsabilidad que ya debería estar incorporada. No sirve a posteriori, no sirve persiguiéndolo. Es como la fiscalía. La fiscalía nunca termina de atrapar a todos los delincuentes, el Poder Judicial nunca mete a todos los delincuentes presos, nunca vamos a perseguir a todas las noticias falsas y simplemente es una carrera sin fin. Lo que sí sirve es una vacuna, que es lo que creo que deberíamos incorporar todos los ciudadanos, y es entender cómo funcionan las nuevas tecnologías en moldear la información y nosotros ir acostumbrándonos a esos intentos de manipulación. Sucedió cuando surgió la radio por primera vez, y hay muchas teorías que explican, ¿verdad?, esos digamos, efectos de manipulación mediata cuando surgió la radio, cuando surgió la televisión, cuando lo vimos en la Alemania nazi, cuando se utilizó por gobiernos autoritarios, la propaganda, y la gente empezó a acostumbrarse a esas maneras de comunicación y dejaron de creer en ellas y digamos que aprendimos a convivir con ellas. Yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con las noticias falsas, están aquí para quedarse, y lo que sí tenemos que hacer es cada vez, los periodistas incluso, entender que somos susceptibles a la desinformación e inocularnos. Porque muchas veces los periodistas nos paramos sobre un caballo y decimos, a mí no me van a mentir, yo las conozco todas, ¿no? Yo he estado en el campo, yo hablo con los candidatos, yo hablo con los políticos, yo sé cómo funcionan las cosas, pues a mí no me van a decir que esto no es así. Y muchas veces pisamos el palito y caemos en sesgos sin darnos cuenta, o creemos que algunas cosas son verdad, siguiendo un proceso lógico de nuestra experiencia personal, sin verificar porque nos creemos autosuficientes. Entonces, yo sí creo que nosotros, primero, los periodistas, nos tenemos que inocular contra esa intención, esa inclinación, y esperar que a través de eso podamos educar también a la gente para que ellos se acostumbren a identificar las noticias falsas y ellos mismos puedan detenerlas o dudar de ellas antes de que lleguen a su celular y comiencen, pues no sé, a automedicarse, como nos ha demostrado la pandemia, que somos tan susceptibles a hacerlo, ¿no? Augusto, tú mencionabas algo hace un rato, y considerando que la libertad de expresión y la democracia van estrechamente de la mano, libertad de prensa también entre ellas, ¿cree que las redes sociales hoy en día están reñidas? O sea, las redes sociales como las vemos hoy en día, ¿no? ¿Están reñidas con la democracia? La respuesta es sí. Yo creo que sí están reñidas con la democracia. Esto es bien polémico decir, porque las redes sociales tienen, por supuesto, algunos aspectos que son muy positivos, ¿no? Han democratizado la expresión. Mucha gente que antes no podía expresar su opinión política, por ejemplo, en un medio tradicional, ahora lo puede hacer directamente en las redes sociales. Entonces, desde esa óptica, es muy positivo lo que han hecho las redes sociales en general. Pero las redes sociales tienen una forma de operar que tiene un montón de defectos de diseño desde mi punto de vista, ¿ya? Por ejemplo, tienden a priorizar la inmediatez por sobre la reflexión, digamos, meditada, digamos, profunda, ¿no? Se han acostumbrado a tolerar el anonimato, que es otro problema, que le permite a mucha gente expresarse utilizando formas que no utilizaría si estuviese cara a cara con otras personas que piensan distinto. Generan cámaras de eco, un poco lo que les decía en un comentario previo, ¿no es cierto? Y además construyen sus modelos de negocio alrededor del funcionamiento de esas cámaras de eco. Mientras más retroalimentado estés tú con tus propias ideas, de gente que piensa exactamente igual que tú, más agradable se piensa hacer tu experiencia como usuario de estas redes sociales. Entonces yo sí creo que hay un montón de problemas de diseño que hacen que las redes sociales sean muy problemáticas para la democracia. Yo no me pondría en la posición de tener que eliminarlas ni nada por el estilo, pero sí creo que tiene que haber una reflexión muy seria en la sociedad de los efectos que están teniendo las redes sociales sobre la viabilidad de las sociedades y de las democracias, ¿ya? Ahora, para hablar también de temas más recientes, cuando ya tenemos encima esta situación y se ven cosas como que, por ejemplo, un presidente saliente en un país tipo Donald Trump, le censuran la cuenta en Twitter, ¿no es cierto?, o en YouTube, o en donde sea, se genera otra discusión que es si una empresa con el poder que tiene Facebook o Twitter o quien sea
debiera estar en capacidad de decir quiénes pueden hablar y quiénes no en su plataforma, ¿no? Y ahí los abogados constitucionalistas americanos dicen la libertad de expresión debe entenderse únicamente como la, prohibición de que el Estado te censure, pero un negocio privado en su propia plataforma no debería tener ningún impedimento de censurarte si tú no cumples con unas determinadas condiciones de uso, ¿no es cierto? Que es lo que tiene Facebook, Twitter y demás. El problema es qué pasa cuando Twitter o Facebook se convierten en lo que era antes el ágora, ¿no es cierto? El espacio donde se genera la discusión en sociedad, donde la gente va a discutir temas de relevancia para el país. Si es que esa es la característica que asumen las redes sociales, porque hacia eso han ido, digamos, entonces yo creo que empiezan a tener responsabilidades mayores a las de un negocio que simplemente tiene que velar por su resultado final financiero, ¿no es cierto? Y tienen que convertirse en agentes que cumplan con ciertas reglas mínimas que sean coherentes con la democracia. Y si no lo hacen, yo sí creo que tiene que haber una discusión, como les decía, seria sobre cómo se corrige eso, ¿no? Y, por ejemplo, en Europa hay un debate muy grande sobre cómo se deben regular a las plataformas de redes sociales. Yo creo que ese debate también tarde o temprano va a llegar al Perú, ¿no? Perdón. Pasemos al tercer y último eje. Invito a todos ustedes a que nos hagan preguntas a través de las redes sociales. Yo quería decir, puedo interrumpir, quería decir algo sobre lo que acaba de decir Augusto, porque a mí me parece que el negocio, obviamente, en las redes sociales, si nos fijamos en el Twitter, por ejemplo, es la cantidad de clics que hay, ¿no? Y mientras más bola se haga dentro de una noticia o más noticias se hagan dentro de cuentas que ni siquiera sabes de dónde son, más negocio hay, ¿no? Entonces, no creo que sea necesario una forma de regulación externa. Creo que de hecho tendría que haber un control interno por parte de las redes sociales, como es el caso del Twitter, quizá para ver qué cantidad de cuentas tiene cada persona, o si realmente una persona se deba identificar con la cuenta que tiene, para que no hayan todos esos troles o todos estos robots o los bots estos que finalmente van lanzando información y van creando el negocio, ¿no? O sea, creo que ya debería haber, y como repito, no podría ser un control que venga, no sé, pues de una iniciativa legislativa o algo así. Tendría que ser desde adentro para realmente mostrar cierta responsabilidad sobre una conversación donde ahora todos tienen esa posibilidad de hablar, ¿no? Y me imagino que hacia eso tendrá que ir. Eventualmente tendrá que ir la gente pues diciendo, mira, yo soy y yo opino esto, y mi historial de opinión y de seguimiento de noticias o lo que sea es para que sea realmente transparente y sea equitativo. Pero eso no va a suceder en la medida, y a mí me gusta lo que apuntaba Augusto con el tema de cómo pueden censurar a un Donald Trump. Evidentemente provoca, pero a la hora de la hora es increíble que una empresa privada le haya podido callar la boca, cuando después eso en una movida estatal sería un escándalo mundial, ¿no? Entonces, sí, ir un poco hacia eso, no sé, exigirlo tal vez desde la gente que busca una conversación, una discusión y un intento de aprender, de hablar, de poner en la palestra los temas importantes en esa nueva plataforma, ¿no? O en esa actual plataforma. Me gustaría a mí también aportar un detalle en esto. Sé que este es, tenemos que pasar al último tema, pero ese tema es lo medular de la censura, ¿no? En lo que pasó con Donald Trump. Y yo aquí creo que sí está bien censurado Donald Trump. Y lo expongo por dos motivos. La razón que han utilizado las redes sociales para no regular el contenido que se publica ahí es aducir que son empresas tipo servidores donde otros producen contenido, entonces ellos no pueden controlar el contenido que se produce. Y del otro lado, lo que se ha buscado por años es decirles y hacerles entender a estos ingenieros, nerds de Silicon Valley, que no entienden nada de las comunicaciones y cómo afectan a las personas y las situaciones políticas y las situaciones sociales, que sí son publishers, que sí son editoriales, que sí tienen en sus manos la capacidad de modificar sus algoritmos para que no se dé prioridad a los discursos de odio, con identificación de textos, con un montón de herramientas que no han querido usar y que se han visto forzados a implementar a raíz, muchos de ellos, del COVID-19, porque han visto cómo esto ha afectado
ya a nivel global la salubridad de millones de personas. Y segundo, cómo esto ha alterado el equilibrio estatal y político y democrático de decenas de países en el mundo. No somos el primer país que se va a ver afectado en una campaña por la priorización de discursos polarizantes. Esto ha ocurrido muchísimo antes. Y en el caso de Donald Trump, tenía que ocurrir en Estados Unidos para que ellos se den cuenta y tomen acción. Tenía que haber un acto tan desestabilizante como tomar el Capitolio, es un acto propiciado por un gobernante utilizando discursos que incentivan un poco más la sedición, para que se den cuenta que ahora sí son legalmente responsables, porque claro, su empresa no está en Perú, pero su empresa está en Estados Unidos. Y si tu empresa está publicando este tipo de mensajes, entonces tú también eres responsable de sedición y un medio de comunicación no puede publicar ese tipo de información. Yo creo que es un gran paso lo que se ha hecho, porque los va a obligar ahora sí meterse a la discusión y asumir su responsabilidad en el gran problema que nos han generado. De acuerdo, sin duda el tema trae mucha cola y todos tenemos opiniones relacionadas al asunto de redes sociales. Yo creo que estoy por el lado un poquito más rígido, ¿no? Yo regularía las redes sociales de una manera más drástica que la industria tabacalera, por ejemplo, ¿no? Porque las consecuencias son hasta peores. No solamente es muerte y cáncer, ¿no? Sino también es, digamos, adicción, es depresión, es manipulación y todo tipo de desgracias, ¿no? Hay algunos que insisten en que los algoritmos deben ser incluso declarados ilegales, ¿no? O la obligatoriedad de establecer veedurías éticas dentro de las empresas de redes sociales para que no generen adicción, sobre todo a los menores. Y finalmente, como se trabaja en Estados Unidos hoy en día, romper los monopolios de las empresas de redes sociales, ¿no? Como Google, por ejemplo, Facebook también. Pero si bien es un tema que nos da para hacer, por supuesto, 35 horas de transmisión, quisiera pasar al último bloque, al tercer último bloque, para discutir algunos tips relacionados a identificar noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas pueden convertirse en verdades por años. Hoy en día, por ejemplo, la gente cree en los Illuminati, ¿no? Los Illuminati en realidad fueron creados como una teoría conspirativa en los años 60 en Estados Unidos por un grupo llamado Mindfuck, ¿no? Que era un grupo abiertamente desinformador que tenía el ánimo de sembrar paranoia en la sociedad estadounidense. Básicamente lo que pasa hoy en día, solamente que sin redes sociales, ¿no? Entonces, para identificar estas noticias falsas y no se conviertan como la teoría de los Illuminati, Augusto, ¿cómo crees tú o cómo recomendarías tú al público que identifique una noticia falsa? A ver, yo voy a hacer una reflexión un poquito más abstracta, porque creo que es importante, ¿ya? Cuando tú tienes una sociedad que está muy tribalizada, muy fragmentada, donde la gente está muy enfrentada entre sí, y tú quieres interactuar con quien está del lado opuesto y explicarle algo, si tú vas y le enrostras los hechos y le dices las cosas son así, estos son los hechos, uno esperaría que si esos hechos son suficientemente contundentes, el lado opuesto se va a convencer, va a cambiar de opinión, ¿no es cierto? Eso no pasa en la práctica. De hecho, lo que demuestran las investigaciones sobre estos temas es que si tú tratas de convencer a otra persona que está intensamente del lado opuesto, mostrándole los hechos, eso lo único que hace es que se vuelva más intenso todavía en defensa de su propia posición. Entonces, el uso de los hechos para convencer a otra persona, aunque esto que estoy diciendo les pueda parecer completamente contraintuitivo, ¿ya? No necesariamente funciona, ¿ya? Lo que hay que hacer es, hay que buscar una suerte de conexión emocional, una demostración de empatía hacia quienes están del lado opuesto, y ya cuando uno ha generado una suerte de vínculo, recién ahí es que uno puede tener una conversación más basada en hechos para tratar de convencer a quien está del otro lado, ¿ya? Esa es una complejidad adicional que tiene este tema, porque no basta con simplemente estar difundiendo hechos y hechos por todos lados. Eso no funciona, no arregla el problema. De hecho, hasta puede ser contraproducente, como les decía, ¿no? Y yo por eso, volviendo un poco a la autocrítica de los medios, si me permiten, cuando yo veo que un medio trata a todos los que piensan, que un medio piensa que todos su audiencia tiene una determinada forma de ver el mundo, y a todos los que piensan distintos son unos ignorantes, unos estúpidos, no saben nada, etcétera, etcétera, lo que está haciendo está impidiendo que podamos tener una conversación donde un lado
tenga la capacidad de poder convencer al otro y viceversa, porque simplemente cuando a ti te tratan de estúpido, cortas la posibilidad de una discusión. Nadie quiere que una persona que está del otro lado, que te mira por encima, ¿no es cierto?, te venga a enrostrar los hechos, ¿no? Lo que para esa persona, para ese grupo de gente son los hechos. Entonces, tenemos que encontrar una forma de hacer periodismo, creo yo, donde busquemos más esa interacción entre personas que piensan distinto, que sea una interacción amable, una interacción donde la gente no se esté tratando digamos, mirando de arriba para abajo. Y eso, lamentablemente, creo que no lo vemos mucho en los medios, ¿no? Valery, ¿qué tipo de fuentes de información periodística recomendarías tú para no ser uno engañado por desinformadores? A ver, creo que los medios que cada uno identifica como serios, yo creo que por más de que termines estando de acuerdo o enganchando con algunos canales, con alguna forma de información, incluso con las redes sociales, al final de cuentas todos sabemos que ahí puede haber información engañosa, dudosa o falsa. Entonces, creo que al final uno debería recurrir a los medios serios, a medios que tienen reputación, a economistas, a periodistas. ¿Cómo calificarías, un medio de tu experiencia periodística, un medio serio, un medio reputado? Bueno, yo creo que básicamente la gente que puede estar informando dentro, ¿no? Periodistas, especialistas, gente que realmente ha estado trabajando en su campo con responsabilidad, profesionales o ciudadanos que, bueno, tú has podido de alguna manera seguir una línea, no sé, de pronto aparece alguien con alguna información y no necesariamente ha tenido ningún recorrido en ese sentido y yo creo que bueno, eso se debe evaluar, ¿no? La noticia, sobre todo en un momento como ahora, ¿no? Donde puede aparecer cualquier tipo de información y lo que quieres es contrastarla, vale eso. Ahora, vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Hay noticias que son muy de todos los colores, muy llamativas, muy resaltantes, y yo creo que eso también se huele. Por un lado atrae, provoca poner retweet, pero bueno, de inmediato también uno tiene que decir, oye, ¿esto cómo suena? ¿De dónde viene? ¿Quién más lo dice? Y ahí puedes contrastar un poco, ¿no? Con gente que precisamente también va tratando de nutrir las redes con información. Y lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que en defensa de todo esto están apareciendo las cuentas de fact-checking y de información que se contrasta, y eso también es importante porque no solamente es una noticia estridente, es de pronto un dato suelto de un candidato que también en principio dice las cosas bien claras y tiene una línea política, pero luego suelta, pues no sé, aquí voy a decir una cosa que dijo Vizcarra y no sería el ejemplo del candidato que he escrito, ¿no? Pero decía, nosotros tuvimos no sé cuántas camas UCI y antes de irnos del gobierno. Y luego es un dato que suelta de esa forma, entonces un medio serio pues busca realmente saber cuál es esa cifra, contrastarla e informar, ¿no? Creo que por ahí va la manera de buscar si algo que encuentras en las redes es real o no es real, ¿no? Sí, básicamente eso. Y lo otro es la facilidad con la que se puede destrozar una reputación o una candidatura o el esfuerzo político que esté haciendo alguien en las redes sociales, ¿no? En un minuto puedes malograr una reputación de bastante tiempo, en el caso sobre todo de candidatos, y es lo que estamos viendo en la campaña, ¿no? Y yo creo que todo eso se está guardando para el último minuto. Yo me imagino que como somos tan, como reaccionamos tan fuertemente en el último momento de una campaña, hablo de los votantes en general, creo que las últimas semanas van a ser muy fuertes en ese sentido, ¿no? Creo que van a salir muchísimas luces y ahí es donde va a haber que tener más cuidado. Y no solamente es la noticia falsa, como repito, estridente o el dato engañoso, sino es que puede ser una bomba que luego se replica de inmediato y puede distraernos bastante, ¿no? Entonces, otra vez, ir a los medios
que tengan reputación, serios, especialistas, profesionales, gente que busca decir lo más cercano a la verdad y que busca ser objetivo, ¿no? Para poder informarse. Alejandra, ¿tú qué balance informativo le recomendarías a la gente para informarse, valga la redundancia, con certeza? Yo, por ejemplo, siempre digo, mejor un experto que siendo ignorante, ¿no? ¿Está eso mejor el periodista enterado, un solo periodista enterado, de lo que uno puede encontrar a borbotones por redes sociales? ¿O es mejor encontrar un mix entre uno y otro? Sí, de hecho, el tema es que no existe elección. Yo creo que es imposible que las personas no estén bombardeadas por las redes sociales. Y aquí lo que tenemos que entender es que no importa cuánto busquemos estar al margen, y yo conozco incluso muchas personas, periodistas incluso, que han tratado de no tener redes sociales, de postergar, unirse a las redes sociales lo más posible para evitar sufrir esta contaminación de información, y no lo han logrado finalmente porque todo se ha volcado ahí. Incluso hoy, para enterarte de lo que pasa, los gobiernos eligen comunicarlo primero por redes sociales, ¿verdad? Los personajes, la gente está utilizándolas para comunicarse desde su vereda, y tenemos que estar ahí para enterarnos. Entonces, creo que no hay alternativa de no estar. Sí, definitivamente, priorizar los análisis, los resúmenes, los contrastes, porque ¿qué sucede con las redes sociales? Te dan la historia por partes. Y si alguien alguna vez, nosotros acá todos hemos estado en una redacción de cualquier tipo, una redacción es un proceso de convertir una desinformación y un fake news en información, porque nos llega información de todo tipo. Estamos, por ejemplo, usemos el ejemplo de las marchas en contra de el último gobernante de noviembre. Ese proceso produjo un montón de datos incompletos, inexactos, en el momento en que se estaban desarrollando las protestas, desde el número de desaparecidos hasta el número de muertos, hasta dónde estaba la marcha. Nada era preciso. Pero si tú revisabas la información que salía 2 días después, 3 días después, una semana después, te contaba la historia completa, sin ¿verdad? Los errores, y podías tener una imagen completa. Entonces, más que buscar a una fuente en particular, yo les pediría que se detengan a buscar la información final. Es como saber cómo terminó la novela, cómo terminó la historia, cómo terminó la película. Pero cuando la ves en desarrollo, si tú te quedas con un solo hecho, tú puedes quedarte con la idea de que esa marcha fue una masacre, o de que esa marcha no pasó nada y fue inventada. Si tú te quedas con el desarrollo. Pero si tú buscas un balance luego y ves cómo se desarrolló la situación, seguramente vas a tener una visión mucho más completa de ese hecho noticioso. Entonces, yo le daría prioridad a artículos periodísticos, medios que busquen darte la imagen completa para poder completar la otra experiencia de redes sociales. Y el otro consejo que yo sí quisiera decirle a todos es: tenemos que darnos cuenta que nosotros todos somos responsables aquí y formamos parte de esto. Y ahora, especialmente, que es un contexto de campaña política. La campaña política no es un contexto normal. Ya de por sí la polarización está a tope. Una campaña política es como la final de la Champions League. Es como ir al Mundial. Simplemente la gente está irracional. Una persona puede tener 3 doctorados, 2 maestrías y actuar de forma irracional y procesar información de forma irracional. Tenemos que entender que somos susceptibles a ser manipulados emocionalmente, y tenemos que detenernos a identificar si lo que estamos recibiendo nos altera o modifica nuestro estado emocional. Esa es la base de todo. Una vez que nosotros identificamos esta información, me indigna, si me indigna, no voy a retuitear, no voy a postear, no voy a escribir nada hasta que se pase la indignación, porque es probable que esté yo misma fomentando la desinformación. Y lo mismo con las propuestas de los candidatos, y lo mismo con los medios de comunicación. Tenemos que estar mucho más atentos a las noticias y a la información que nos producen reacciones emocionales, y dudar especialmente de ellas. Y eso es algo muy fácil que todos podemos hacer. Muy bien, muchas gracias.
Pasemos a las preguntas del público. Hay una pregunta bien interesante que hace Lili Cifuentes, y se la quiero hacer a Valerie, es, ¿te parece que un medio serio, tú mencionabas a medios serios, puede tener un sesgo ideológico? O sea, yo creo que creo que es inevitable que haya una línea editorial, que haya algún sesgo ideológico. Creo que es válido, creo que sucede, por más serio, por eso, bueno, no sé si he dicho serio, sí todas las veces que he dicho serio, pero creo que sí, que bueno, que sucede y que es válido. Sin embargo, también me acerco a lo que significa el periodismo y a lo que postula, ¿no? O sea, tienes que tratar de buscar las dos fuentes de toda la vida, tienes que tratar de buscar los dos lados y tienes que tratar de enseñar eso. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que son posiciones, son personajes que se la juegan desde su rol de periodistas por uno u otro lado, ¿no? Entonces, por eso es que creo que a eso voy con el tema de seriedad. Puedes tener algún tipo de sesgo, pero creo que la responsabilidad debe estar por encima de eso, ¿no? De realmente dar la información lo más pareja posible. Eso es lo que... De acuerdo, gracias. Augusto, una pregunta para ti, parece que es teledirigida. ¿Qué bibliografía recomendarías para poder conocer más sobre censura y responsabilidad social de los medios de comunicación? Uy, qué difícil. A ver, creo que hay una cosa que está ocurriendo hoy en el mundo bien interesante, que es esta discusión alrededor de la cultura de cancelación, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se ha puesto a disputar, digamos, un montón de prácticas que se están generalizando en las redes sociales y en algunos medios, como por ejemplo cosas que han pasado, por citar un ejemplo concreto, en el New York Times, que es probablemente el periódico más famoso del mundo, ¿no es cierto?, donde han sacado a personas de su equipo editorial porque tuvieron comentarios y utilizaron palabras, expresiones que hoy son consideradas irrepetibles, ¿no es cierto? Y alguien descubrió que en el pasado, de hace 5, 6, 7 años, en un incidente repitió uno de sus editorialistas tal o cual palabra, y eso se convierte hoy en una causal de despido, ¿no? También, digamos, se está poniendo en cuestionamiento el nivel de diversidad que tiene que haber, por ejemplo, en los equipos editoriales, en los medios, ¿no? Si por ejemplo, debe haber tolerancia hacia las personas que están un poquito más hacia los extremos, o si se tiene que tratar de uniformizar un poco estos equipos editoriales en algunos sentidos, para que no haya gente disidente en un sentido que sea intolerable para la gran mayoría de gente que trabaja en el medio, ¿no? Otra cosa que ha pasado también en el New York Times, pero también en otros medios. Entonces, no se me ocurre ahorita un medio en particular o un libro en particular que mencionar sobre ese tema en particular, en específico, pero hay un montón de libros que yo recomendaría sobre estas discusiones ideológicas, estas polarizaciones que se están dando en sociedades como la estadounidense, ¿no? Hay un libro muy interesante de un psicólogo americano que se llama Jonathan Haidt, que se llama The Coddling of the American Mind, que habla cómo les están enseñando a los niños en Estados Unidos a no saber tolerar las opiniones discrepantes, a sentirse ofendidos cada vez que se encuentra con alguien que piensa algo diferente. Ese es un libro que vale la pena leer, que yo recomendaría. Steven Pinker ha escrito muchas cosas sobre esto también, pero por supuesto siempre hay opiniones también en el sentido contrario, ¿no? Que te dicen que la gente que se queja mucho de la cultura de cancelación en realidad es gente que tiene o siempre ha tenido el privilegio de tener una plataforma para expresar sus ideas, y ahora que está siendo cuestionado por algunos grupos, recién se pone, digamos, en plan de defender la libertad de expresión como si fuese, digamos, una víctima, cuando no necesariamente lo ha sido a lo largo de su trayectoria. Pero en fin, esos son temas complejos y sí creo que se están construyendo o se están discutiendo en estos días, así que vale estar atentos a lo que se va produciendo tanto en la academia como en la misma prensa, ¿no? Doña Aura, te dijo lo que mencionas, Augusto, para darte Valeria, un segundito, una precisión a eso, o de repente un añadido, es leer la sección de opinión de los diarios digitales, The Guardian y New York Times. Es un gran ejemplo de cómo el periodismo es sesgado a favor
digamos, una agenda progresista, ¿no? Y no aceptan el lado contrario. Ahí creo que hay una buena forma de aprender cómo el periodismo está yendo hacia caminos de sesgo. Valerie, por favor. Solamente iba a decir que el término o la expresión cultura de cancelación me parece que no debería incluir la palabra cultura, ¿no? Al final es como una especie de castigo colectivo, es el silenciar a la gente, es censurar finalmente la opinión de alguien, y me parece que es es conocido así, y es lo que ahora está de lo que se está hablando, ¿no? Pero en realidad no sé, creo que con el tiempo deberíamos ir quitando la palabra cultura de esa expresión. Sí, yo solamente para complementar un poquito, Rodrigo, si me permites. Sí, claro. Lo que hay que entender, me parece, es que la gente tiene opiniones en distintos momentos de su vida que pueden ser o mayoritarias o minoritarias en el entorno en el que se desarrolla esa persona, ¿no es cierto? Y que una persona haya tenido una opinión muy controversial o que tiempo después se haya visto que estaba muy equivocada, no debería ser razón para censurar a esa persona de por vida, ¿no? Que yo creo que es lo que está pasando en algunos casos, ¿no? Alguien dijo algo muy controversial hace 10 años, ¿no? Y eso es razón para decir, no, esa persona no hay que permitirle hablar nunca más. Y yo creo que las sociedades tenemos que entender que la gente se equivoca, todos nos equivocamos, ¿no? Lo que está mal es que uno sea consciente de su error e insista tercamente, digamos, en seguir en la misma posición cuando la evidencia apunta claramente en sentido contrario. Pero si la gente se equivoca y corrige, eso es una manifestación palpable de cómo las sociedades avanzan. Todos tenemos opiniones equivocadas en algún punto, y el que, digamos, estemos en la capacidad de reconocerlo y cambiar de opinión es justamente la forma como, digamos, las sociedades se dan cuenta o se van acercando cada vez más a la verdad. Entonces, esta suerte de crucificación de quien opina distinto, ¿no es cierto?, de irritación, digamos, de cuando uno escucha cualquier cosa que le suene mínimamente agresiva, creo que es contraria al ideal de tener un debate en la sociedad donde hayan posiciones realmente discrepantes, ¿no? Si uno solamente discute con personas que tienen posiciones marginalmente distintas a la que tiene uno, entonces no está debatiendo de verdad nada, ¿no? Simplemente está disfrutando un ratito en su propia burbuja, ¿no? Perdón. Y la última pregunta viene de Raúl Ríos, y es para Valerie. Es ¿cómo considerar la libertad de prensa cuando tenemos un canal como Willax que desinforma y confunde? No te llegaba a escuchar del todo, pero ¿cómo hablar de libertad de prensa cuando tenemos un canal como Willax? ¿Cómo hablar de libertad de prensa? ¿Cómo considerar la libertad de prensa cuando tenemos un canal como Willax que desinforma y confunde? Lo de pregunta Raúl Ríos. Bueno, justamente, es lo que sostengo desde el principio. O sea, yo creo que esa es precisamente la posibilidad de cada empresa de hacerlo. O sea, ya luego si quieres irte hacia lo que debería suceder, pero finalmente también es verdad que puedes cuestionar muchas de las cosas que salgan en Willax, pero la última verdad que salió acerca de Vizcarra fue anunciada ahí, ¿no? Con el perfil de Lagarto, con Carlos Paredes y con una investigación de respaldo. Pero bueno, también se dan cosas importantes, entonces uno debe cernir un poco lo que recibe de cada uno de los medios. Informarte de todas partes. Willax tiene información importante. Luego tienes prensa a la que yo he llamado seria, que te va a estar informando todo el tiempo de manera más equilibrada, pero yo creo que no se trata de desaparecer a nadie ni de jugar. En el caso de ellos es una empresa, como decíamos, con intereses claros y con una línea clara, con dos preferencias políticas básicamente a las que están respaldando, y eso lo están haciendo de manera abierta. El que se informa un poco lo ve y lo tiene. Lo puedes mirar, lo puedes consumir. Yo creo que se debe consumir si estás interesado en tener el cuadro, toda la figura completa, de todo un poco, ¿no? O sea, yo creo que cerrarse a, no, ese presentador tiene tal preferencia o tal otra, bueno, lo sabes, lo escuchas, y a partir de esa mirada tú también analizas y vas ahí eligiendo la información y regulándola. Lo que tiene que haber es una autorregulación. Tú no puedes ir ahí en contra de un medio
que abiertamente está mostrando cuáles son sus preferencias, sus líneas, su forma de comunicar. Yo creo que eso precisamente muestra la libertad de expresión. Me encantaría saber cuál es la opinión de Alejandra y de Augusto, y tuya también, Rodrigo, en ese sentido, porque yo insisto en el punto en el que a mí me ha tocado comenzar mi carrera periodística en los 90, terminando los 90. He visto lo que sucedía en las salas de redacción directamente en la época de Fujimori. Llegaban faxes a las redacciones con las notas que no podían salir, el orden de la información, los cuadros informativos tenían alguien que chequeaba desde el más allá. Luego hemos sabido cómo era que funcionaba, pero yo era practicante en esa época y eso no lo he vuelto a ver. Entonces, mucho cuidado con decir que hay censura cuando en realidad lo que hay es una libertad para que uno se pueda informar. Luego, informarse bien y sacar conclusiones correctas y leer un poco de todo para tener la figura completa, y ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero creo que hay tiempo en todas partes. Perdón, ¿hay tiempo, Rodrigo, para hacer un comentario o ya estamos...? No, puedo dar medio minuto porque ya estamos con el tiempo encima. Perdón. No te preocupes, gracias. No, para complementar lo que decía Valerie, yo creo que en el trasfondo de todo esto, de la cultura de censura, de la respuesta de los medios tradicionales para mantenerse en el negocio, de radicalizar sus posiciones para poder tener un espacio, porque si no nadie los ve o simplemente es como si estuvieran en mute. Ha cambiado el mundo y la razón es porque los aparatos digitales nos moldean. O sea, nosotros creamos los aparatos, lo dijo Marshall McLuhan hace 40, 50 años, en los 60, cuando escribió El medio es el mensaje, y se cumple hoy con los medios digitales. Nosotros creamos los celulares y ellos nos han modificado cómo consumimos la información, han alterado nuestra tolerancia a las opiniones discrepantes. Antes en las casas había mucho más diálogo. Yo recuerdo tertulias entre abuelos, primos, tíos, nietos sobre temas políticos que hoy es imposible que se den porque simplemente no hay punto de concordancia, y eso tiene que ver con que se ha bajado nuestra tolerancia a la discrepancia, la gratificación instantánea que generan los medios digitales. Y si nosotros no empezamos desde la escuela a educar a los chicos y a las próximas generaciones sobre el uso de estas herramientas, porque lamentablemente yo creo que la gente que adoptó las herramientas de viejo ya fue, no vamos a poder generar nunca una cultura de diálogo y vamos a continuar en este camino. Si es que algún candidato está escuchando esto, que propongan, por favor, cómo incorporar la cultura digital dentro de la currícula. Muy bien, gracias Alejandra, gracias Vale y gracias Augusto por participar. Antes del cierre final, les quiero recordar que deberían ingresar con todo lo que hemos conversado ahora sobre desinformación. Los invito a que ingresen a perucheck.p, que es una iniciativa colaborativa de varios medios de comunicación del Perú asociados al Consejo de la Prensa Peruana, para desmitificar noticias falsas, y también a revisarlo a través de Twitter con Perú_check. Invito ahora a Daniel Tittinger, él es director periodístico de RPP, para que nos dé las palabras de cierre. Buenas tardes a todos. Los he escuchado con mucha atención y además he escuchado que tienen puntos de vista distintos, han discrepado, pero sobre todo se han escuchado sin interrumpirse, ¿no? Y creo que al final eso, me quedo con eso porque es lo que deberíamos hacer, escuchar, no pelear. Y cuando hablo de pelear me refiero exclusivamente a la campaña electoral. He estado siguiendo casi todos los medios de comunicación y he visto muchas entrevistas que terminan así, en pelea. Y se han referido, a veces con el nombre del medio, a veces sin el nombre del medio, a muchos de estos casos, en lo que se hace es polarizar. Y creo que lo único que termina haciendo eso, y lo dijo Alejandra casi al inicio, es casi poner un altavoz sobre el mensaje, siendo el mensaje sumamente
extremo, ¿no? Casi a gritos, ¿no? En el primer punto, que era el punto de las elecciones y la libertad de expresión, y para seguir con Alejandra, que dijo cosas de verdad muy interesantes, dijo que estábamos cayendo en el juego de los candidatos, y a eso me refería al inicio. El candidato más estridente, el que grita más, el más polémico, es el que finalmente termina saliendo en los medios. Es un círculo vicioso, es una bola de nieve, imparable. Dijo Alejandra, quien logra poner un tema en agenda logrará mayor exposición. Y eso doy fe que es absolutamente cierto. Hay candidatos que eran inexistentes hasta hace 2 semanas y salen a gritos a atacar o a decir algo y automáticamente Twitter se altera y termina saliendo en los medios. He visto por ahí, incluso nos guían a la redacción aquí a RPP, notas de prensa donde un candidato convoca a una conferencia, quizá virtual, quizá presencial, dependiendo si se guardan los protocolos, donde el mensaje de la conferencia o de esta nota que nos manda es voy a referirme sobre otros candidatos, ¿no? Voy a hablar de otros candidatos. Lo único que le falta decir en esa nota es voy a insultar a otros candidatos. Es lo único que le falta decir para llamar la atención. Entonces es tremendo. La indignación, dijo Alejandra, de sus opositores te vuelven viral y terminas en los medios. Augusto Tausen habló de que, claro, sobre este mismo punto, de que los medios no deberían caer en eso. O sea, que debería haber una agenda propuesta por los medios, imagino que por los medios serios, por los medios televisivos, por todos los medios en general. Una agenda que tenga base sobre los problemas estructurales del país, que no se discuten, ¿no? Y ahí hay que hacer un mea culpa a todos. O sea, estamos en el día a día, en el minuto a minuto, ¿no? Realmente nosotros a veces, y voy a hablar en plural, hemos adoptado el modelo Twitter, ¿no? Estamos más preocupados por lo que sucede, por lo que sucedió un segundo atrás, que por mirar el país de cara a lo que va a pasar en los siguientes 5 años, 6 años, ¿no? Quizá la pandemia nos ha vuelto seres o sea, agradecer que nos quede un minuto de vida y pensar que el futuro es lo que va a venir de aquí a 1 hora. Y el futuro es mucho más allá. Y el país tiene mucho, mucho más para dar. Y también me quedo con eso que dijo Augusto. Valery Vázquez de Velasco se refirió a que la censura no existe, y también eso es real. A veces se cree que los grandes grupos mediáticos tienen una sola agenda, ¿no? Y lo dicen algunos grupos mediáticos que evidentemente tienen una agenda. Y es y yo he pasado por muchas salas de redacción donde nunca nadie me ha dictado nada, y donde nunca nadie le ha dictado nada a mis jefes. O sea, y en esto también doy fe. Y he pasado por muchísimos medios de comunicación, y muchísimos medios de comunicación en campaña, ¿no? Dijo una frase al final de su primera alocución, Valery, que es: no creo que exista una línea editorial escondida. Y yo tampoco creo. Es lo que pasa. Pero se ha instalado en el discurso de la gente que eso sí existe. Y ahí tienen un fake. ¿Es posible ir contra eso? ¿Se puede pelear contra eso? No lo sé. También en el segundo punto, que es sobre las noticias falsas, Augusto Tausen dijo algo que es muy cierto, que la capacidad de generar información falsa es mucho más potente que reproducir lo real. Estoy parafraseando, perdón Augusto, pero lo dijiste bastante mejor, pero es un poco lo que pasa con esto, ¿no? De la creencia de que los medios, no solamente como grupos, están pensando en bajarse a tal o cual candidato o en elevar a otro, sino que todos los grupos en conjunto lo hacemos, ¿no? Y también es un fake, y sin embargo está instalado. ¿Cómo tiene solución? No a corto plazo, dice Augusto. Valery habló del trabajo que, claro, en tiempo real, y yo trabajo en un medio que realmente está 24/7 en tiempo real,
en el trabajo y en la confianza que le tienen que tener ustedes, Valdry, y los conductores, a todo el equipo que está detrás. Y esto es tremendo, ¿no? Porque sí, hay prensa que tiene mucho más tiempo para digerir, para procesar y para analizar. Y hay prensa que no. Y hay prensa que está todo el tiempo al aire. Y el trabajo en equipo, en los medios de comunicación, el trabajo que sucede tras bambalinas, es realmente el corazón. Lamentablemente o felizmente, hay conductores que finalmente terminan siendo los que se llevan el ataque de los troles, digamos, ¿no? Y a veces no es una confusión del conductor, ¿no? Sino del equipo en general, ¿no? Me llama mucho la atención eso porque nos pasa el trabajo en equipo, ¿no? La importancia del trabajo en equipo a la hora de verificar en tiempo real. Muy difícil. Alejandra, pues, has estudiado muchísimo el tema y me gusta en verdad todo lo que has dicho. Y después de haber investigado mucho sobre la verificación de datos, casi llega a la conclusión de que no funciona. Y en verdad lo comparó, y creo que es una comparación muy buena, de que las fake news son como el helado, ¿no? El dulce, son como la hamburguesa, son como la comida rápida, ¿no? Y la verificación termina siendo como la avena, ¿no? Sin sabor, ¿no? No se pueden imaginar, y bueno, sí se pueden imaginar ustedes, me refiero a la audiencia que nos está viendo, la cantidad de gente, familiares, gente muy cercana que me dicen, oye, ¿esto es verdad? ¿No? Y en verdad a veces siento que me paso todo el día diciéndole a mi familia que no es verdad. ¿Qué cosa es mentira? ¿Qué cosa es fake? En principio, todo lo que te mandan por WhatsApp, amigo, amiga, todo eso es fake. Todas las cadenas, todo lo que es viral es fake, ¿no? Y casi me paso todo el tiempo diciendo, no, esto es mentira, porque es viral, ¿no? Y el discurso, también el discurso a gritos es viral. Y creo que sigue como la misma línea del fake news, ¿no? A veces no es fake, ¿eh? A veces es un insulto. El insulto se viraliza rápidamente, ¿no? Y termina en los medios. Augusto también dijo acerca de las redes sociales que sí están reñidas con la democracia y tienen una forma de operar, dijo, y esto lo voy a citar casi textual, Augusto, tienen una forma de operar que tiene un defecto en el diseño, ¿no? Que es la inmediatez sobre la profundidad, el anonimato, ¿no? Un modelo de negocio que además está construido sobre esas cámaras de eco, ¿no? ¿Es posible pelear contra eso? En algún momento lo anoté, pero ya no sé en qué parte de la libreta hablaste de Augusto, de que uno no puede combatir los hechos exponiéndolos a alguien que está radicalmente en el lado opuesto, ¿no? Porque te ven muy por encima y o sea, lo único que hacen es radicalizar tu discurso, ¿no? Y también es lo que me pasa con mi familia. Voy a usar mi familia de ejemplo, perdonen si están acá mirando como parte de la audiencia este webinar, este foro, pero es lo que pasa. Trato de explicarles y me terminan diciendo, tú no sabes nada, ¿no? Y bueno, o sea, ya, entonces ¿para qué me pidieron mi opinión? Pero es lo que dijo Augusto, llevaba un ejemplo de la vida real, y es cierto, uno debería tener mucho más empatía primero y mucho más sensibilidad, no sé qué palabra usaste, pero creo que va por ahí, para poder exponer los hechos y para tratar de hacer lo que ustedes han hecho durante estos minutos de conversación, de diálogo, de exposición. ¿Qué es eso? Algunos de ustedes han expuesto cosas en las que yo no creía tanto, pero me han convencido de alguna manera. Y creo que así como lo han hecho de manera tan bien hilada, creo que también del otro lado, y esto es mucho más difícil quizá, la gente debería tener también la capacidad de escuchar, ¿no? Que es lo que les decía al principio, para poder escuchar creo que hay que dejar hablar. Y es lo que a veces los medios no hacemos, entramos en el conflicto. Hoy leí una entrevista donde un candidato y un periodista terminaron casi reñidos. ¿A quién le hace bien eso? Yo creo que bastante más bien le hace al candidato que al medio de comunicación. Y por último, ¿cómo identificar las noticias falsas? Bueno, yo decía algo un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Todo lo que te viene de manera viral por WhatsApp es
es falso, ¿no? Todo lo que te manda tu tía por WhatsApp es falso, ¿no? Es muy difícil. La pregunta que le hiciste a Valerie, Rodrigo, se le hiciste con mala leche seguro, de qué es para ti un medio serio. Es muy difícil, es muy difícil. Y también lo otro de cómo alguien de la audiencia preguntó cómo hablar de libertad de expresión o libertad de prensa con un medio como tal, ¿no? Y lo menciona. Yo creo que hay espacio para todos. Y creo que deberíamos entrar en el terreno de la verdad, en un concepto que siempre me gustó, que la verdad es lo verificable, ¿no? Espero que lo verificable no termine siendo como ese plato de avena sin sabor, pero creo que deberíamos movernos en ese terreno, ¿no? La verdad es lo verificable, hay que escuchar. Para escuchar hay que dejar hablar. En una época electoral donde todo está convulso, donde todo parece un caos, donde terminas peleados con amigos, con familia, porque todo se divide, ¿no? Y en plena pandemia, y con casos de corrupción que nos han realmente trastocado y donde ya no confiamos en ningún político, y que decirte político es casi un insulto, creo que es el momento de serenarse, de escuchar las propuestas, de buscar como medios una agenda constructiva, como decía Augusto al inicio en su primera presentación. Y bueno, eso es lo que tenía que decir, Rodrigo, y agradecerle a Augusto, a Valerie, a Alejandra por su tiempo, por supuesto también a la Embajada de la Unión Europea por unirse al Consejo de la Prensa Peruana en su lucha por defender la libertad de expresión de todos los peruanos y todas las peruanas, ¿no? Y con esto concluimos las series de webinars impulsados por el Consejo de la Prensa Peruana y espero vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.